Hola, soy Marvin Betancourt y el objetivo de este video va a ser explicar el tema de la depreciación. Antes de comenzar, me gustaría dar un pequeño índice de lo que vamos a tratar a lo largo del video, empezando por el concepto de lo que es depreciación. Vamos a establecer los parámetros que vamos a usar para los ejercicios de depreciación y vamos a dar tres métodos para calcularlo, que es el método de línea recta, el método de suma de dígitos y el método de unidad de producción. Para finalizar el video, voy a dar unas conclusiones. Empezamos con el concepto. ¿Qué es la depreciación? La depreciación es la pérdida del valor que sufren los activos o bienes a lo largo del tiempo, ya sea por el uso, el desgaste y la obsolescencia. Es fundamental obtener el valor real del activo, así como su impacto que tienen en los estados financieros para una organización. Los parámetros que vamos a usar para los ejercicios de depreciación es el valor inicial del activo, que es el costo de adquisición de este. Es decir, si yo compro una computadora en 30,000, el valor inicial van a ser esos 30,000 pesos. El valor residual es el valor estimado que tendrá el activo al final de su vida útil. Al pasar 5 años, yo quiero vender esa computadora y la voy a vender en 7,000. A comparación del valor inicial de 30,000, el valor de 7,000 pesos es nuestro valor residual. Y por último, la vida útil es el periodo, el número de años o unidades de producción que se espera que el activo contribuya a nuestras actividades, ya sean cotidianas o de una empresa. El primer método que vamos a ver es el método de línea recta. Este método consiste en asignar una cuota de depreciación constante distribuida equitativamente durante toda la vida útil del activo. Quiere decir que esta cuota de depreciación va a ser la misma hasta que nuestro activo termine su vida útil. La fórmula para calcular esta cuota es el valor inicial menos el valor residual entre la vida útil. Ahora pasamos con el ejemplo para que quede un poco más claro. Nuestro ejemplo nos dice que una empresa compra una cafetera con un valor de 20,000 pesos. Se estima que tiene una vida útil de 5 años y su valor residual es de 4,000 pesos. ¿Cuál es la cuota de depreciación anual de la máquina? Bueno, como primer paso vamos a identificar nuestros datos. Nuestro valor inicial son los 20,000 pesos. Nuestro valor residual son los 4,000 pesos y su vida útil son 5 años. Como segundo paso, vamos a aplicar nuestro modelo, que es valor inicial menos el valor residual, en este caso 20,000 menos 4,000, nos quedan 16,000 sobre la vida útil. Esto nos daría una cuota de 3,200 por año. Y esta cuota se va a reducir así hasta los 5 años que son de su vida útil. En este caso, nuestro valor inicial son 20,000 menos los 3,200 de la depreciación anual, nos queda un valor final de 16,800 el primer año. El segundo año, ya nuestro valor inicial cambia a 16,800 menos los 3,200 de la depreciación anual, nos queda de 3,600. Y así va a ir sucesivamente hasta completar su ciclo de vida y que tiene un valor final de 4,000 pesos. Sigamos con el siguiente método, que es el método de suma de dígitos. Este, a diferencia del anterior, nos habla de que su cuota va a ir decreciente. ¿Qué quiere decir? Que esta depreciación, el activo va a comenzar con su valor inicial de 30,000 y cada año que pase se va a ir disminuyendo menos. Los primeros años son los que más va a tener depreciación y ya al final de su vida útil lo que se va a depreciar va a ser muy poco. Para aplicar este método, primero debemos de sumar los dígitos de los años que conforman la vida útil del activo para obtener nuestro factor de depreciación. Por ejemplo, si nuestra computadora tiene una vida útil de 5 años, se van a sumar 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Y ese va a ser nuestro factor de depreciación. Luego de esto, se multiplica el valor inicial del activo por el número de años que quedan de vida útil y el resultado se divide entre el factor de depreciación para obtener la depreciación anual correspondiente a ese año. Vamos a utilizar como fórmula el valor inicial por la vida útil sobre nuestro factor de depreciación. Y este proceso se va a repetir
cierto número de veces hasta llegar al último año de vida útil. Pasemos con el ejemplo para que quede más claro. Se compra una computadora de 30,000 pesos con una vida útil de 5 años. Bien, como primer paso, vamos a obtener nuestro factor de depreciación, que como mencionaba es sumando todos los años: 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Esto nos daría un factor de 15. Como segundo paso, es la depreciación para el primer año, se calcula de la siguiente forma. Los 30,000 pesos de valor inicial se multiplican por la vida útil del activo. 30,000 por 5 nos da un valor de 150,000. Y esto se va a dividir entre nuestro factor de depreciación. El resultado sería de 10,000. Esta es la cuota anual que se estaría restando a nuestro valor inicial. Como podemos ver en la tabla, nuestro valor inicial el primer año es de 30,000 pesos. Una vez calculada la depreciación anual, que son 10,000, el valor final son de 20,000 pesos. Para el segundo año, nuestro valor inicial va a ser de 20,000. La depreciación anual va a ser de 8,000, por lo que el segundo año nuestro valor final van a ser de 12,000. El valor inicial del tercer año van a ser de 12,000. Hacemos otra vez nuestro modelo del valor inicial por el tercer año sobre nuestro factor de depreciación. Nos queda que el valor final son de 6,000. Y se va a ir restando así hasta llegar a la vida útil, que son 5 años. Como podemos ver, a diferencia del anterior, no es una depreciación constante, sino que el primer año empieza con una depreciación muy fuerte y a lo largo del tiempo va a ir disminuyendo esta depreciación. Y pasamos con el método por unidad de producción, que es nuestro último método, y este nos habla de que va a depreciarse por cuánto se usa el activo. Se fundamenta en la idea de que este desgaste de un activo depende de su actividad y no solo del paso del tiempo. La fórmula para calcular esta depreciación es el valor inicial menos el valor residual entre la vida útil en unidades. Pasemos con el ejemplo que nos menciona. Una empresa compra un horno por 2 millones de pesos, con una vida útil estimada de 50,000 horas de trabajo y un valor residual de 200,000 pesos. ¿Cuál es la depreciación por hora de trabajo de la máquina? Antes de seguir, me gustaría hacer énfasis de que en los dos métodos anteriores, como podemos ver, la vida útil nos la daban en años. Esta nos la dan en horas porque son las horas que se va a trabajar esta máquina, este horno. Como primer paso, vamos a identificar los datos. Nuestro valor inicial son los 2 millones de pesos. Nuestro valor residual son los 200,000. Y la vida útil por unidades son las 50,000 horas trabajadas. Aplicamos el método. Nuestro valor inicial menos nuestro valor residual, que esto nos da un total de 1,800,000. Y esto lo dividimos entre nuestras horas trabajadas, en este caso 50,000, lo cual nos va a dar un resultado de 36 pesos. ¿Qué quieren decir estos 36 pesos? Que por cada hora de uso van a disminuir 36 pesos del valor inicial. Esto nos da que después de trabajar las 50,000 horas de uso, habrá perdido un valor de 180,000, 1,800,000 pesos, y su valor va a ser de 200,000 pesos. Por último, tenemos las conclusiones. La depreciación es un mecanismo contable que permite reflejar la pérdida de valor de los activos a lo largo del tiempo y dependiendo también del gasto del activo. Por ejemplo, las horas trabajadas, cuánto tiempo se usó, etcétera. Existen distintos métodos de depreciación y la elección depende de cómo se espera que el activo pierda valor. El primero que vimos fue el método de línea recta, que como recordarán es una depreciación constante a lo largo del tiempo y es adecuado cuando el uso del activo es constante. El método de suma de dígitos es para acelerar la depreciación. Esto asigna más gasto al principio y de los primeros años y lo va disminuyendo al pasar del tiempo. Este es útil para activos que pierden valor rápidamente. Y por último, el método por unidades de producción relacionan la depreciación con el nivel de uso del activo y se recomienda para maquinaria de producción. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias.